Hola querida, nuevamente nos encontramos aquí con un estudio nuevo, el número 8, que corresponde al día de hoy y tiene por nombre Sed Santo porque yo soy santo. Oremos. Padre nuestro, Señor nuestro, muchas gracias por esta nueva oportunidad de estar delante de ti y de tu presencia. Reconocemos que no lo merecemos, mas por tu gracia lo podemos hacer. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe y podamos escucharte. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Querida, abre tu Biblia en Efesios capítulo 5, versículos de 1 al 5. Lo vamos a hacer en el género femenino para hacerlo un poco más personal. Si ya tienes la cita, lee conmigo. Sed, pues, imitadoras de Dios, como hijas amadas, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotras, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre vosotras, como conviene a santas, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ok, hemos venido entendiendo y comprendiendo que nos es necesario creer genuinamente en Jesús y que en este acto de fe verdadera llega a nosotras a morar el Espíritu Santo, el cual nos trae de la muerte a la vida. Es decir, nos resucita a través de un renacer, un nuevo nacimiento que nos convierte en hijas de Dios. Todo en nosotras cambia, somos nuevas criaturas. Ahora conocemos que todas las cosas son nuevas en Jesús. Y estamos aquí, frente a la palabra de Dios, en el libro de Efesios, donde nos dice: sed imitadoras de Dios como hijas amadas. Seguido a esto, nos deja saber algunas prácticas de las cuales dice que quienes las practiquen no tienen herencia en el reino de Dios. Y en el versículo 3 encontramos una manera nueva de llamarnos. Dios nos llama santos. Querida, ¿sabías que sin santidad nadie verá a Dios? Esto lo dice Hebreos 12:14. Y Dios te dice también: sed santo porque yo soy santo. Esto está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Y es precisamente este el nombre de este estudio. Sed santo porque yo soy santo. ¿Qué es la santidad? Permíteme cambiar la pregunta. ¿Qué tanto te pareces a Cristo? Bueno, el desarrollo de la semejanza a Cristo se llama santificación. Lo voy a repetir. El desarrollo de la semejanza a Cristo se llama santificación. Y comienza cuando crees en Jesús. Es espectacular cuántas cosas que no puedes ver a simple vista o que no puedes ver con tus ojos naturales suceden cuando crees en Jesús de verdad. Podríamos decir, como primero, que Dios ya no te ve como un pecador, sino que te ve a través del filtro de Jesús. Cuando te ve a ti, ve a Jesús en la cruz. Esto es lo que se llama estar justificado. 2. Llega a morar en ti el Espíritu Santo y te conviertes en templo de Dios. 3. Obtienes salvación. 4. Obtienes vida eterna.
5. Te conviertes en hijo de Dios. 6. Entras a ser parte de la familia de Dios. Y 7. Inicias un proceso llamado santificación. Todo esto ocurre en el instante en que crees en Jesús. No en vano, dice Lucas 15:10 que los ángeles celebran cada vez que un pecador se arrepiente. Quizás podrías pensar, ¿qué hago yo hablando de santificación en pleno siglo XXI? Donde la sociedad ha infringido toda la ley de Dios, donde se han quebrantado los valores y la moralidad. De pronto crees que la santidad es exclusiva para un grupo de personas, curas, sacerdotes, pastores o líderes en iglesia. O tal vez puedas pensar que los santos son aquellos, San Antonio, Santo Tomás, etc. Déjame decirte que el proceso llamado canonización de seres humanos para convertirlos en santos, a los cuales hacen plegarias, encienden velas, veneran o cargan en procesiones, esta no es una práctica bíblica, es decir, no es algo que Dios haya establecido en su palabra. Por tanto, nosotros no creemos en estos santos. Entonces, ¿quiénes son los santos? Permíteme mostrarte a la luz de la Biblia que los santos son los hijos de Dios, los verdaderos, los que están de forma permanente en el proceso de santificación. La Biblia deja ver en múltiples ocasiones, cuando menciona la palabra santos, que se está refiriendo a los hijos de Dios, a los cristianos verdaderos que están en proceso de santificación, tal cual está en la carta que envió Pablo a los romanos en el capítulo 15, versículo 25, que dice: Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Y en el versículo 26 dice que Macedonia y Acaya hicieron una ofrenda para los pobres que están entre los santos que están en Jerusalén, es decir, personas, cristianos que están en santificación, hijos verdaderos de Dios. Aquí tienes varios ejemplos si deseas seguir leyéndolos. En 1 Corintios 16:1, en Romanos 8:27, en Efesios 6:18, entre otros. Una vez aclarado esto, decimos que la santificación es mantenerse separado, apartado de lo impuro, es decir, del pecado. Santificación es caminar en integridad de corazón delante de Dios. Querida, ser hijos de Dios no es un vestido que te pones y te quitas dependiendo el lugar, el momento o la circunstancia. Una vez eres hijo de Dios, ser hijo de Dios es tu única manera de vivir. Por tanto, la santificación no es una opción, sino que es la única manera de vivir. Así como Dios te llama, te lava, te salva, así mismo es Él quien te santifica. La santificación es un proceso continuo, no es algo que se da de la noche a la mañana. Es un proceso que se da de manera continua y progresiva y que se da en conjunto con el Espíritu Santo, que ya sabemos habita en nosotros. Vamos a buscar la cita que está en Romanos capítulo 8, versículo 13. Dice: Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esto lo que significa es que si vivimos obedeciendo lo que nuestra carne nos dicta, entonces vamos a morir. Pero si con la ayuda del Espíritu, y si está en mayúscula es porque está hablando del Espíritu Santo, hacemos morir las obras de la carne,
entonces viviremos. Este versículo que acabamos de leer en Romanos 8:13 es clave para entender que la santificación no es solamente un trabajo que dependa de ti, sino que es en conjunto con el Espíritu Santo. Acompáñame ahora a Colosenses capítulo 3, versículo 5. Vamos a leer. En mi Biblia tiene un título que dice La vida antigua y la nueva. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nota que dice haced morir. Es una orden directa de Dios a nosotros. Debemos de manera consciente aniquilar el pecado que queda en nosotros siempre que sea necesario. Dice fornicación. Esto refiere a toda clase de maldad sexual. Relaciones prematrimoniales, relaciones extramaritales, homosexualidad, orgías, triángulos amorosos, pedofilia, pornografía, incesto y todo tipo de inmoralidad sexual. Impureza. Esto apunta a pensamientos, miradas, palabras, actitudes pecaminosas. Pasiones desordenadas. Guárdate de exponerte a situaciones donde puedas verte tentada. Evita lugares y circunstancias. Malos deseos. Aspecto mental. Recuerda que el pecado nace en el pensamiento y en el corazón. Por lo tanto, no alimentes pensamientos pecaminosos. Avaricia. Dice que también es idolatría. La avaricia es el amor al dinero. Pensar que tu poder y tu confianza están en tus beneficios económicos. Sean muchos o sean pocos, no se necesita ser rico para ser avaro. Tener un corazón avaro es siempre querer tener más. El Señor está mandando a que dejemos la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas que salen de nuestra boca, la mentira. Los hijos de Dios tenemos la responsabilidad de someter cada decisión o cada acto de nuestra vida a Él y a lo que dice en la Escritura. Y quiero reiterar que la santificación no es una obra meramente humana, sino que se da a cabo con la ayuda del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, que nos capacita y nos da el poder de vencer el pecado, así como también el poder de obedecer de manera progresiva, querida. El hombre natural, la criatura que no es hijo de Dios y que no tiene al Espíritu Santo, no tiene la capacidad por sí solo ni de obedecer a Dios, mucho menos de santificarse. Entendemos, por ende, que no nos hacemos santos por nuestro propio impulso, por nuestra propia fuerza o por nuestro propio querer, sino que el Espíritu Santo nos da ese poder. En Gálatas 5:21 dice que el que practique tales cosas no heredará el reino de Dios. Pero quiero aclarar que esto no significa que la salvación sea por obras, como ya lo hemos venido estudiando tantas veces,
Sin embargo, querida, la santificación no salva. Escucha, la santificación no salva, pero la salvación sí santifica. Y es que la santificación es la evidencia de que eres verdaderamente salvo. La santificación es la obra visible del Espíritu Santo en la vida de una persona que es salva. Así que si alguna vez te has preguntado si realmente eres salva, aquí tienes la respuesta. Si no llevas una vida de evidente santificación, podrías cuestionarte si el Espíritu Santo mora en ti, ya que los hijos de Dios no viven según la carne, sino el Espíritu Santo. O mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 8 y 9. Vamos a leerlo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotras no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotras. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Para terminar, volvamos al versículo 10 de Colosenses capítulo 3, donde estábamos leyendo. Y dice, bueno, en la parte final del 9 dice que nos despojemos del viejo hombre. Inicia el 10 diciendo que nos revistamos del nuevo hombre. Y dice que este nuevo hombre debe ser la imagen de aquel que lo creó. ¿Y quién nos creó? ¿Quién creó esta nueva imagen o quién creó este nuevo hombre? Pues Jesucristo, porque ya sabemos que todo aquel que está en Cristo es nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, que ahora todas son hechas nuevas y que esto proviene de Dios, como habíamos estudiado ese texto de Corintio. Entonces, lo que la palabra nos está diciendo es que este nuevo hombre en el que nos hemos convertido, esta nueva persona o esta nueva mujer en nuestro caso, en la que nos hemos convertido, debe ser la imagen de Cristo. Y mira que terminamos donde iniciamos, cuando dijimos que la santificación es el desarrollo de la semejanza a Cristo. De nuevo, quiero decirte que hago un gran esfuerzo por tratar temas tan complejos y tan profundos como estos en 15 minutos, en 19 minutos. Es un poco complejo. Sin embargo, sabes que cualquier duda que tengas o cualquier punto que quieras profundizar, me lo puedes decir y lo vamos a hacer juntas. Siendo hasta aquí, toma nota de los deberes de esta semana. Número 1. ¿Cómo crees que una persona puede estar segura de que ya es salva? Número 2. Te voy a dejar una tarea de investigación. Vas a investigar qué significa que el Espíritu Santo se contrista. Y número 3, es un punto un poco más didáctico. Elabora con los materiales que tú quieras 2 tablas. Según Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 26, 2 tablas. Una con las obras de la carne y 2 con los frutos del Espíritu. Vas a leer todo el texto, lo vas a interiorizar, lo vas a meditar y vas a elaborar estas 2 tablitas. Una con las obras de la carne y otra con los frutos del Espíritu. Y la vas a colocar en un lugar donde recurras constantemente, donde la puedas ver diariamente si es posible. Y una vez la tengas allí, le tomas una fotico y me la compartes para yo saber en qué lugar la has puesto. Querida, hemos terminado con este estudio. Deseo que Dios te bendiga, te envío un fuerte abrazo y hasta el próximo jueves. Adiós.